Buenos días, gracias por desayunar conmigo un día más, desayunando con Mónica, y aunque este vídeo es fuera de lo que estamos acostumbrados, a la cara, bueno, hoy veis que brillo mucho, no es que brille porque sí, es porque acabo de echarme todas las cremas, me acabo de terminar de duchar, me acabo de echar las cremas y dije, mientras me tomo mi super cafetito, voy a dejar que seque y mientras tanto grabo el vídeo y así, pues mira, no voy tan como siempre contrarreloj. Bien, entonces, os dije que el fin de semana iba a investigar un poco, ¿no? Porque yo soy la mujer de las teorías, porque para mí fue muy chocante que el rey Felipe VI saliera en un vídeo explicando el cuadro de las Meninas del Museo del Prado. ¿Por qué el cuadro de las Meninas y por qué no? Para mí, ¿vale? Para mí, teoría, aquí rigor científico ninguno, para mí mi teoría fue que quiso llamar la atención no en plan de, ay, soy muy guay, no, llamar la atención, sino que está pasando algo y que lo supiéramos, como diría yo, un aviso o de que algo viene, ¿vale? Entonces, a mí como siempre me gustan estas cosas, me gusta ir un poquito más allá, pues dije, voy a investigar y demás, y sí, he descubierto cosas y creo que mi teoría ha ganado un poquito más de fuerza. Ahora os lo explico. Antes de ello os diré que el fin de semana pues he estado investigando todo esto, pero aparte he tenido tiempo para quedar con mis amigas para tomar café el sábado y además el café que empezó a las 4 de la tarde se alargó hasta las 12 de la noche porque al final cenamos juntas y todo esto, ¿vale? El sábado fue así un poco de social y ayer domingo fui a la Fábrica de la Luz de Ponferrada porque estoy también con este rollo de investigando lo de los apagones, ¿vale? Y necesitaba conocer una serie de cosas. También estoy con una teoría que ya os adelanté un poco en el vídeo. No veis este vídeo por lo de ahora, que hubo gente que ya vio, pero bueno, ¿qué tal? Porque estoy adelantando cosas, pero además. Y diréis vosotros, ¿qué haces contándonos todo esto cuando nosotros estamos suscritas a tu canal, pero para que nos cuentes cosas de la cara y demás? Bueno, pues porque os lo dije, porque da igual las cremas que te eches, da igual la ropa que te pongas, da igual todo, que si tu cabeza no está bien, ¿vale? Y diréis tú, pues la tuya está... Yo estoy interactuando, ¿no? Y lo que estáis pensando detrás, pues la tuya está... No. Yo tengo una teoría de que todo, absolutamente todo en la vida está interconectado. Y entonces, como todo está interconectado, cuanta más información tengamos de cosas que parece que no son importantes, pero que lo son mucho, mucho mejor, porque eso nos hará sentir mucho mejor con nosotras mismas y entonces las cremas ya cogerán otro momento. Bien, voy a Felipe IV, Felipe VI y el cuadro de las Meninas y el Museo del Prado y todo eso. Bien, como os dije, me llamó mucho la atención que escogiera ese cuadro. Sabéis que me gusta mucho la historia del arte y ya tenía unas nociones previas por eso me llamó un poco la atención, porque ese cuadro, con todos los museos, con todos los cuadros que hay en el Museo del Prado. Y ya os adelanté que por mis conocimientos de historia y mis conocimientos de historia del arte, este cuadro fue pintado por Velázquez, que era pintor de la cámara de Felipe IV, y que era una escena familiar de un día en palacio donde aparecía la que era la princesa, pero que no iba a reinar porque en ese momento había una ley sálica y entonces no reinaban las mujeres, y entonces ese cuadro se decía que era como un amuleto para que los personajes que aparecen en el cristal, que son el rey y la reina, Felipe IV, y su joven esposa, él en ese momento creo que tiene casi 50 años y ella tiene 17, entonces pues querían que tuvieran un hijo varón. Y entonces era como un amuleto, ¿bien? Claro, yo tenía que investigar todo eso, a ver qué había y qué no había de razón en todo eso y por qué Felipe VI había escogido ese cuadro. Bien, lo primero que os dije ya el otro día, sin haber investigado, es que es el último cuadro, podríamos decir, de la época, hay más cuadros, ¿no? De antes de los Borbones, ¿no? Y ese cuadro, quizás si empezamos a interconectar todo, es el cuadro que da la bienvenida a los Borbones. Ese cuadro es el punto de partida de los Borbones. Cuando empiezo a investigar, que esto ya es parte de la investigación, me doy cuenta de una serie de cosas que guardan muchísima relación y cada vez coge más fuerza
de que Felipe VI escoge este cuadro por algo, ¿vale? Y me gustaría saber qué mensaje nos está enviando. Yo creo que es un mensaje quizás de auxilio, ¿vale? Un mensaje de, jolín, me está pasando algo, que alguien me ayude. Yo lo vi así, ¿vale? Vosotros miradlo como queráis. No es, a ver, no es desconocido, ¿vale? Que desde el año 2004 la monarquía española está cayendo en picado, ¿vale? Por una serie de circunstancias. Yo mi circunstancia la tuve clara desde el año 2004, la tuve muy claro, es algo que públicamente por la censura que hay no lo voy a decir, pero sí tengo claro que algo ha pasado y es algo gordo. Y me da mucha pena la monarquía española, sinceramente, me da mucha pena Juan Carlos I y ya sé que vais a decir 100.000 cosas, me da igual porque, a ver, no sé cómo explicaros. Sé que es una buena persona, sé que a pesar de todo es una buena persona, porque, a ver, hay gente que ha ayudado mucho al resto de la gente, pero no es buena persona, y hay gente que a lo mejor se cree, uff, este nos estafó, este tal o este cual, que yo no estoy diciendo nada de eso, pero y no es buena persona, ¿vale? En este caso hubiera hecho lo que hubiera hecho y demás. Yo tengo claro que Juan Carlos I, al igual que su hijo Felipe VI, son bellísimas personas. Por eso, en parte, me da pena de lo que les está ocurriendo, ¿vale? Que yo tengo claro una teoría, como dice mi hijo, conspiranoica, pero sí es verdad de lo que está pasando, ¿vale? Y no hay que taparse los ojos para saber que la monarquía española está en decadencia, ¿vale? Pero ahora yo creo que un poco es eso, ¿no? Por eso quería saber un poco dentro de este juego, ¿no? De teorías y de teorías conspiranoicas que nos quería decir el rey Felipe VI con ello. Vale, pero para ello os voy a explicar un poquito más del cuadro y lo que me he enterado. Bien, sí es verdad que Felipe IV era una persona que se dedicaba, podríamos decir, bueno, una persona que, como os conté el primer día, dejó todo en manos de su marido, el conde duque de Olivares, y él se dedicó a lo que le gustaba, ¿no? Que era la vida en palacio, la literatura, la música, el arte, y de hecho tuvo muchos mecenas, grandes pintores como Velázquez, era el pintor de cámara, obviamente, tuvo mucha suerte de que fuera su mecenas el rey Felipe IV, no digo que, pero posiblemente hubiera otros tipos de pintores, y Felipe IV sí que es verdad que era amante de la astronomía. Entonces, a ver, son 100.000 cosas que podemos decir, no se puede decir porque en esa época no está el ocultismo, ¿vale? Pero sí es verdad que hay ahí un poquito de matiz de ocultismo. De hecho, estamos en una época casi el final de la Inquisición española y de hecho, bueno, pues había ahí un poquillo de cosa con la religión católica de, vale, el rey era un poquito especial, ¿no? Vamos a decirlo, pero era el rey y era el rey, ¿no? Pero sí es verdad que tocaba temas a lo mejor un poco oscuros. De hecho, este cuadro se dice que es un amuleto, ¿no? Le llamas amuleto, llámale conjuro, llámale lo que fuera, ¿no? Que era una manera de que cayera en estado la reina. Bueno, pues el caso, bueno, estaba la princesa, pero no podía reinar, ¿no? Estaba un varón. Bien, el cuadro es preámbulo de que la reina sí cae embarazada, ¿no? Entonces parece como que ahí hay un conjuro, pero que al final funciona, ¿vale? Y cae embarazada de, bueno, hubo ahí una serie de embarazos, abortos, bueno, una serie de cosas, pero al final consiguen que Carlos II, que es el hijo de ellos, reine, ¿vale? Bien, entonces a los pocos meses de lo del cuadro, cae embarazada de Carlos II, ¿vale? Bien, Carlos II, me gustaría que si eso, que googleáis sobre él,
porque ha sido una figura un tanto extraña, ¿no?, en la monarquía. Fue el último Borbón, el último Austria de la monarquía española, ¿vale? El último Austria. Bien, hay una serie de cosas que chocan, ¿vale? Bueno, primero, el nombre. Carlos II y el embrujado, decían, o ¿cómo se decía? No era embrujado, era bueno, que era como que estaba encantado, pero encantado no de bien, sino que había sido fruto de un conjuro o algo así, que era real, pues sí lo fue, ¿no? Era como que estaba poseído no, a ver, ya, no vamos a tal, sino se decía que era porque con la consanguinidad de todos los reyes y demás, que él era, bueno, tenía muchos problemas físicos, que tenía, bueno, muchas cosillas ahí y tal, pero no. Si vamos a la parte de ocultismo, parece ser como que anduvieron jugando con fuego y se quemaron, ¿no? Sabéis que siempre se dice que no hagas magia negra, no hagas tal, no hagas cual, no hagas tal, porque se puede volver contra ti, ¿no? Entonces parece ser que hay voces por ahí que dicen que Carlos II fue él. Te dijimos que no anduviéramos jugando, te dijimos, Felipe IV, que no anduvieras jugando con tonterías, que al final se iba a volver contra ti. Bueno, pues Carlos II fue un poco como habéis hecho las cosas mal, habéis movido cosas que no teníais que mover para que naciera este niño, y este niño ha nacido como ha nacido, ¿vale? Era un poquito así, ¿no? Carlos II, él, es que ahora mismo lo tengo en la punta de la lengua, y espera, Carlos II, es que lo tengo, y es que odio estas cosas, odio quedarme trabada en algo. Carlos II, el hechizado, mirad. Este es Carlos II el hechizado, ¿vale? Es una fotografía, bueno, el hechizado, ¿vale? Decía embrujado, pero el hechizado, ¿vale? Fue el rey de España entre 1665, que fue el año en que murió Felipe IV, y 1700, es decir, muy poquito tiempo, ¿vale? Vale, suficiente para él. Bueno, pues resulta que no tuvo hijos. También se dice que hay ahí una bóveda donde hay una pintura y tal, también haciendo estas cosas de unas llamadas a la brujería, porque, a ver, ellos no le llaman brujería, obviamente le llaman de otra manera, pero no deja de ser eso, y no funcionó, ¿no? Entonces, Carlos II, pues, ¿qué hace? Pues hace un testamento y nombra en el testamento sucesor a un Borbón, ¿vale? Es como, a ver, es la cosa de, estuviste jugando con fuego y os habéis quemado, y además os habéis quemado de todo, porque los Habsburgo lo que querían era, los reyes querían que no entraran los Borbones, pero pues resulta que al final entran, y encima entran llamados por Carlos II, que dices, jolín, ¿no? Que los Borbones, bueno, a ver, sí que había ahí un poquito de sangre y demás, pero no era como para que entraran los Borbones, ¿vale? Entonces entran los Borbones, que era lo que íbamos. Entonces, que ese cuadro es la antesala a la entrada de los Borbones en España. Por eso es lo que os decía, que, bueno, os lo estoy contando como un cuento, claro, si vais a un rigor más artístico. Yo no soy de rigores artísticos, yo las cosas las entiendo de una manera y las explico tal y como las he entendido, ¿vale? Por eso es esta chafullada que estoy haciendo. Bien, no, digo por si hay por ahí voces críticas de, Dios mío, ¿cómo está explicando esta mujer en la monarquía española y demás? La estoy explicando, pues, a nivel usuario. Entonces, eso, vale. Bien, pues a lo que íbamos. Entonces, a mí Felipe VI de repente se pone a explicar este cuadro y digo, ¿qué nos estás diciendo con este cuadro? Primero, es un cuadro conspiranoico, ¿vale? ¿Estás llamando la atención de que hay una conspiración ahí, que se está cargando la monarquía y demás? Mi teoría sí, y nos lo está diciendo. Esa es mi teoría, ¿vale? Esa es mi teoría, pero claro, esto son teorías, hablar por hablar. Esto es las redes sociales, esto es que puedes decir lo que te salga a las narices siempre y cuando no te lo censuren, pero puedes decir lo que te... Entonces yo, desde mi punto de vista, una llamada de atención, total. Una llamada de atención de, estoy en peligro, ¿vale? Que de hecho yo creo que sí. Pero bueno, el caso, y no peligro de muerte, ¿no? Sino peligro monárquico. El caso es bueno, que en mis investigaciones con Felipe IV también descubrí algo que desconocía bien, algo que desconocía, que ya me entró el gusanillo, tengo un viaje ya pendiente a Soria,
me voy a ir a Soria. No conozco Soria, es increíble, conozco, yo qué sé, el lugar más raro a donde no va nadie en el mundo, fuera de España, y no conozco Soria, ¿vale? Voy a Soria. No sé cuándo voy a Soria, pero tengo que ir a Soria. Pasa que el fin de semana que viene tengo que ir a Toledo, porque también voy a otra investigación, bueno, unas cosas de estas mías de locura, y quiero ir a ver allí unas cosas, ¿vale? Unas cosas que me están dando tal, y a mí me gusta ver las cosas. Pero bueno, a lo que íbamos, voy a Soria, porque tengo que ir un día a Soria, que aún no está planeado, pero tengo que ir. Bueno, pues porque investigando sobre Felipe IV y sus locuras estas. Mirad, vamos a llamarle brujería, no es brujería, ¿vale? Llamadle como queráis, porque, y menos en la época de la Inquisición, no vamos a llamar brujería, que tampoco vamos a andar tocando estos temas. No vamos a llamar brujería, vamos a llamar ocultismo o cosas extrañas, ¿vale? Y de repente me aparece un personajillo asociado a Felipe IV, que a lo mejor todos diríais, Mónica, ¿y te enteras hoy? Sí. Mónica, ¿y te gusta la historia y tal y te enteras hoy? Sí. No voy a negarlo, que me acabo de enterar, ¿vale? Y me acabo de enterar ahora. Y me acabo de enterar de un personaje que es Sor María Jesús de Ágreda, de Soria, ¿vale? Sí, los de Soria sabéis de sobra quién es, yo no lo sabía. Y mirad que sí. Sí que es verdad que sí le ponía cara, ¿vale? Le ponía cara. ¿Por qué le ponía cara? Pues bueno, por historia del arte sí que está pintada, hay cuadros de. Pero yo decía, Sor María Jesús de Ágreda, pues vale. Pero no sabía quién era. Era una monja la que habían pintado. Joder, si me tengo que saber la vida de toda la gente que está por ahí retratada en las pinturas de la historia del arte, pues pobrina de mí. Bueno, pues el caso es que yo no sabía lo de la monja azul, eso sí que no lo sabía, ¿vale? Sí que había cuadros ahí que estaba pintada azul y tal, pero mi incultura en eso no. Bueno, pues al final supe que era asesora de Felipe IV, pero no era una asesora como en plan católico como una monja cualquiera, ¿no? Sino que esta mujer parece ser, y con todo lo que he visto vídeos de YouTube, he visto tal, y, tengo un amigo en México, un amigo en México que sí que es verdad, que una vez, cuando estuve en México, hablaba de una monja española y yo decía, ¿qué dice este hombre? Una monja española y tal. Entonces, sí que es verdad y tengo que llamarle, mira, pensaba llamarle este fin de semana, pero bueno, sí que es verdad que hace que no hablo con el mogollón, pero tendría que llamarle. Bueno, es una persona que estuvo conmigo cuando hice el programa de Casados a Primera Vista. Cuando hice el programa de Casados a Primera Vista y estuve en México, pues era una persona que la productora lo puso para que nos ayudara, se llama Edgar, y tengo que hablar con Edgar y preguntarle qué sabe de esta monja. Sí, porque sí que es verdad que estoy muy interesada en esta monja ahora. Vale, entonces sí que tengo que llamar a Edgar. Edgar, si ves el vídeo, que sé que ves todos mis vídeos, pues te voy a llamar, que lo sepas, te voy a llamar. Bueno, pues entonces esta monja parece ser que se le teletransportaba. Ahora sí que ya os he dejado. Esperemos que no tuvierais nada en la boca en este momento, sino que os estoy viendo ya con una carcajada tal. Bueno, pues parece ser que sí, ¿no? Parece ser que esta monja tenía un don y que estaba aquí y estaba en Sudamérica sin moverse. Vale, diréis vosotros, bueno, la mujer soñaba o tal, bueno, no sabemos. El caso es que en México sí había gente que la había visto. Y diréis vosotros, si no había teléfono. Y vais a preguntar, bueno, pues parece ser que sí. ¿Por qué? Porque parece ser que hay pinturas de esta monja en México, de gente que no fue de España a México, que dicen que había momentos, ¿vale?, en que estaba en los dos sitios, ¿vale? Y de hecho, parece ser, yo no fui a Soria, ¿vale? No sé nada, todo esto lo sé por vídeos y por cosas, pero bueno, voy a investigar. Parece ser que sí que hay un manto tejido por ella, donde aparecen flores y pájaros y demás propios de México. Y ella obviamente, físicamente, quiero decir, no fue de viaje a México, ¿no? Y no podía saber eso. Era un desconocimiento, ¿vale? Es como si yo ahora cojo y me pongo a pintar, ¿no?, una calle de Groenlandia, que nunca estuve en Groenlandia, y la pinto, pues, tal. A ver, es algo extraño, ¿no? Bueno, pues lo de esta monja es igual, ¿no?
que el caso es que parece ser que sí, que estuvo en los dos sitios. Y que parece ser, pues que igual que aquí en España tenemos pinturas y cosas de ella, pues en México también. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí sería algo, pues que no sé cómo a estas alturas, después de, estamos hablando del año 1600 y pico, es decir, siglo XVII, que no se haya, no sé no sé, que no haya más... Yo a día de hoy me entero de algo así y me pongo a investigar como una loca, y más con todos los adelantos, todo lo que hay hoy en día, ¿no? No sé, es algo como extraño. Sí que es verdad que hay muchas cosas que se nos ocultan, ¿vale? Yo tengo una teoría, ¿vale? Y en estas cosas, ya que estamos con teorías y demás, os la voy a contar, ¿vale? Y entonces cuando diréis, Dios mío, esta mujer, ¿cómo se le va la olla? Se me va mucho la olla, mis amigos lo dicen y todo el mundo lo dicen, que se me va mucho la olla. Mira, yo tengo una teoría, ¿vale? A ver, yo estuve en Egipto, me sorprendí mogollón, aquello no, a ver si está todo hecho un Cristo, todo tal y lo que queráis, pero aquello no tiene lógica a día de hoy, quiero decir, no sé, ves hoy en día una casa, Dios, súper rudimentaria al lado de cosas que hay allí, quiero decir, no sé, ves una grandiosidad y unas cosas que dices, es imposible que sin otro tipo de máquinas y demás hubieran hecho esto, máquinas que a día de hoy no tenemos, ¿vale? Yo vi aquello y dije, yo estoy en el futuro, no estoy en el pasado. Es que si estáis allí os dais cuenta que estáis en el futuro, no en el pasado. Ahora se está empezando a especular con que las pirámides no son como se creía restos funerarios, sino que a lo mejor eran ¿cómo os digo yo? Como para la energía, ¿vale? Que aquello era algo que daba energía de luz y electricidad y esas cosas. Entonces, mira, no lo sé. Yo os digo que estuve en Egipto y yo estaba que no cabía en mí de esto no es real, no es real. No es el pasado, ¿vale? Esto es el futuro, ¿vale? Lo tengo clarísimo, no es que sea fuera el futuro. Entonces, mi teoría, que ya llevo muchos años, yo desde que era jovencita siempre me gustó mucho todas estas ciencias ocultas y todas estas cosas, siempre fui una fan loca, me acuerdo de siendo jovencita leer libros y libros y libros y libros sobre el Triángulo de las Bermudas. Yo estaba obsesionada con el Triángulo de las Bermudas, estaba obsesionada con todo esto, ¿no? Había algo a mí que no me cuadraba en las cosillas, ¿no? Según fui estudiando historia del arte y demás, pues historia, sí que hubo cosas que no me cuadraron, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en mis viajes, ya os lo dije, siempre he viajado por un algo, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, cuando estuve en el Vaticano, ¿vale? Dije, no sé, hay aquí algo que no me cuadra, no me cuadra esto y la riqueza y todo. Bueno, hay 100.000 sitios en 100.000 lugares en el mundo que no me cuadran, ¿no? Entonces mi teoría, claro, cuando conoces un poco la historia y la historia de los libros, que no me creo ni una cuarta parte, más cuando te mueves y lo ves, dices, vamos, nos están vendiendo unas motos que no son, ¿no? Entonces yo tengo claro una teoría que es en la que estoy girando todo, ¿no? Y es en que la biblioteca de Alejandría no se incendió. Posiblemente sí se incendiara la biblioteca de Alejandría, pero antes se retiraron los libros. Lo tengo súper claro, ¿vale? El conocimiento que había allí no se quemó del todo. Yo no os digo que se hayan quemado libros, pues a lo mejor que hubiera escrito algún filósofo de la época, además, pero lo importante no se quemó. Lo tengo clarísimo, ¿no? Lo tengo clarísimo. Y lo tengo claro que está en el Vaticano. Son chorradas mías, ¿no? De aquí conspiranoica. Yo cuando le cuento esto a mi hijo me dice, mamá, mira, de verdad, eres la tía más rara. Y digo, bueno, tú sigue con tus rollos. Bueno, yo tengo una serie de teorías, ¿vale? Tengo una serie de teorías y las tengo, además, que no es algo que tal. Lo que pasa es que según voy dando pasos, voy viendo que algunas cosas están ahí, ¿no? Entonces, como tampoco soy una persona que me dedica a la ciencia ni me dedique a investigar estas cosas, sino que lo hago por hobby, ¿vale? Entonces, sí tengo claro que lo que pasó antes pues vamos a poner el año cero, el nacimiento de Cristo, ¿no? Desde el nacimiento de Cristo, todo lo que pone antes de Cristo era muy superior
a lo de después de Cristo, porque si no, ¿qué sentido tiene imaginarnos una escena de Egipto, ¿vale?, antes de Cristo, e imaginarnos una escena del siglo VIII en Roma, ¿vale? Ahora explicadme un poco eso, ¿no? Que no sabían casi ni, vamos, porque les dieron la rueda y movían carros, que si no, aquella gente era lo más retrasado, no en plan retrasado, sino que de conocimientos súper atrasados a lo de lo que había. Entonces ahí hubo, pues como que estamos en periodos, ¿vale? Esa es mi teoría. Hubo un periodo que es antes de Cristo y hubo otro periodo, ¿no? Otro periodo que empezamos desde cero y fuimos creciendo otra vez, ¿vale? Que hay gente, yo tengo claro que hay gente que tiene conocimientos de anteriores y que los sigue aumentando, sí, pero nosotros los de a pie no los tenemos, ¿vale? Entonces yo tengo esa teoría y como tengo esa teoría, una teoría muy ya sé que extraña, bueno, pues sí que lo de esa monja, pues sí que sería para investigar mucho, ¿no? Existen los viajes en el tiempo, existe la teletransportación, pues no lo sabemos, obviamente no lo sabemos porque no lo hemos visto y lo que no hemos visto, tal, pero lo de esta monja sí que es un poco extraño, ¿no? Es cuán extraño, ¿no? Y que este rey que hubiera hecho cosas tal, pues sí, es un tanto extraño, ¿no? No sé, es todo como muy... Jolín, que tengo 56 años y por desgracia en lo que me queda de vida, pues no me va a dar tiempo a conocer todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que es divertido, para mí es divertido y es un hobby. Quizás otra gente tiene otros hobbies. A mí el hobby que tengo es pues ir viajando por ahí y conociendo y buscarle tres pies al gato. Es algo que me vuelve loca, ¿no? Ayer, por ejemplo, que estuve, ya os digo, en Ponferrada, en la Fábrica de la Luz, es porque estoy pues buscando los tres pies al gato de los apagones que están ocurriendo y que van a ocurrir más, que no es la teoría que nos están dando, ni mucho menos, no es por una cosa de Sánchez, ni mucho menos, que va, no tiene nada que ver. Y entonces, pues, claro, pues eso. Bueno, después de mis locuras y de explicaros un poco lo que he descubierto y de mis locuras, pero bueno, a veces sí es verdad que yo soy de las que a mí me tienes que demostrar algo, pero no me voy a creer nada. ¿Creo en Dios? Sí, creo en Dios. Y soy de las que reza todas las noches y todas las mañanas. Y procuro ir a misa lo máximo posible, aunque últimamente estoy muy dejada en eso. ¿Vale? ¿Creo en Dios y nunca lo vi? Sí, pero porque veo cosas que solo la mano de Dios pudo ser. ¿Creo en un único Dios? Bueno, pues no, también os lo voy a decir, ¿no? Soy católica, pero creo que hay mucho más que un único Dios, creo, ¿vale? Y no lo veo, ¿vale? Pero para todo lo demás, a partir de ahí, porque creo que para todo lo demás sí, no creo si no lo veo, ¿vale? Y sí me gusta ver e investigar y sí que hay muchas cosas que descubres y que a lo mejor no te valen para descubrir eso, pero te valen para otra cosa, ¿vale? Para el día a día, para no sé qué. Y además, si no tienes un hobby en tu vida, aunque sea un hobby tan loco, ¿vale? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Levantarte por las mañanas, ir a trabajar, volver a casa y así un día tras día tras día. No, hay que meter chispa en la vida. Hay otra gente que mete chispa en la música, otra gente que mete chispa en bailar, hay gente que mete otra chispa en otra cosa. Lo mío es viajar y el conocimiento de cosas pues que salen un poco de lo normal. Jolín, ir a Roma, ir a ver el Coliseo, ir a ver, no sé, o venir a Lugo y ver solo la muralla de Lugo, pues es como un guan, no sé. Para mí, como muy prof, ¿no? Necesito mucho más. Bueno, pues nada, os dejo, que ya es muy tarde. Un besito y mañana más. Chao.